se la han derivado a una fiscalía ordinaria Ujú. para que sea esta la que se haga cargo y evalúe si es que en el caso en concreto de la primera dama concurre o no el delito de rehusamiento a colaborar con la administración de justicia, que está tipificado en el artículo 315 del Código Penal y que puede sancionar este tipo de conductas con una pena de hasta 2 años de privativa de libertad. Vamos a consultárselo directamente al doctor Andy Carrión, abogado penalista, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días. Muy buenos días, Ángel, y gracias por la invitación. A ver, ¿el derecho al silencio está o no tipificado en ese sentido o en otros términos en nuestro Código Penal, en la Constitución? Ilústrenos. Tal como lo acabas de mencionar, toda persona imputada tiene derecho a guardar silencio en tanto ésta crea que es la mejor forma de ejercer su derecho de defensa. No obstante, tenemos que también matizar esta apreciación jurídica cuando uno ostenta el estatus de testigo. Es precisamente el estatus que goza actualmente la primera dama en la investigación por el delito de lavado de activos que se sigue en las fiscalías especializadas por lavado de activos. Y es en esta fiscalía donde precisamente se le citó a la primera dama para que pueda rendir su declaración. Ahora, ¿no está actuando de manera excesiva la fiscal al denunciar en estos términos a la señora Paredes? Aun cuando uno asista como testigo a una declaración, también le asiste el derecho a guardar silencio en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si de esa declaración podría producirse algún acto de autoincriminación o cuando eventualmente esté implicado algún familiar directo dentro de esa investigación. Eso es lo que ha entendido, en este caso, la primera dama, y por lo cual ha ejercido su derecho a guardar silencio. No obstante, debemos también de matizar esta apreciación en el sentido de que ella está como testigo obligada a declarar y en determinadas preguntas que crea que precisamente puede autoincriminarse o de alguna manera imputar a algún familiar directo, debió simplemente de guardar silencio, pero lo que ella ha hecho, y es el motivo por el cual la Fiscalía ha cumplido con denunciarla, es simplemente no querer prestar su declaración. Esa es la puntualidad que debemos de señalar en este caso, Ángel. O sea, ¿es correcto lo que ha dicho la fiscal? En definitiva sí, pero debemos de ver también cuáles van a ser las medidas que va a tomar la Fiscalía competente, porque la han derivado a una Fiscalía ordinaria, para que sea esta la que se haga cargo y evalúe si es que en el caso en concreto de la primera dama concurre o no el delito de rehusamiento a colaborar con la administración de justicia, que está tipificado en el artículo 315 del Código Penal y que puede sancionar este tipo de conductas con una pena de hasta 2 años de privativa de libertad. Esa sería la medida la más drástica, la radical que se podría tomar en este tipo de comportamientos. 2 Esa años. sería una de las medidas más gravosas, digamos que llegue hasta 2 años, pero esta es una investigación que recién se va a iniciar. Lo único que ha sucedido el día de ayer es que al advertir este rehusamiento, la fiscal Taquire elevó esta comunicación al fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, y él ha cumplido también con trasladar esta investigación a las fiscalías ordinarias. Veamos si es que en el ámbito ya de la investigación que se vaya a abrir dentro de la Fiscalía Ordinaria, la testigo, la primera dama, puede arguir en esa investigación de si en efecto se acogió al derecho al silencio, o bien para no autoincriminarse, o bien para no imputar a algún familiar directo, lo que también es perfectamente posible dentro de este tipo de investigación. Ahora, la señora Paredes o su defensa podrían aludir de que están siendo coaccionados con esta medida a hablar, aunque no quieran. En efecto, ¿no? No obstante un testigo tener la obligación de colaborar con la justicia, pues ellos también tienen la posibilidad, como lo mencioné, de que en determinadas preguntas se opongan o simplemente guarden silencio por concurrir algunas de las causales que acabo de mencionar. Es evidente que al haber enviado ya esta comunicación a una fiscalía ordinaria, podrían arguir en efecto, tal como lo dices, Ángel, algún tipo de coacción para que puedan declarar a la fuerza ante la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Ha habido un mal asesoramiento, cree usted, de la señora Paredes? No conozco bien los detalles, digamos, el interín de cómo se ha desarrollado la diligencia en sí. Eso debe estar recogido en el acta que enviaron a la Fiscalía,
pero cada abogado tiene su estrategia de defensa. Quizás en este caso el abogado vio por conveniente simplemente oponerse a responder todas las preguntas y no necesariamente cada una de ellas pueda ser autoincriminatoria o imputativa a algún familiar directo. Ujú. No quería cerrar la entrevista haciéndole una pregunta de otro tema, de manera muy puntual nada más. Ayer el presidente ha lanzado un anuncio, va a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que se promueva el trabajo de los presos, de los reos, y que estos puedan asumir sus propios gastos. ¿Legalmente es factible? ¿Lo ve usted viable? ¿Ya se está aplicando esto en las cárceles del país? ¿En qué circunstancias? ¿Qué nos puede decir, doctor Carrión? Pragmáticamente y normativamente en las cárceles de nuestro país no se está aplicando ello. Cuando un preso, así sea preventivo o algún condenado, ingresa a algún establecimiento penitenciario, quien asume los gastos que incurre en ello, incluyendo la alimentación y otros, es el propio Estado peruano. No obstante, existen experiencias extranjeras, sobre todo en Estados Unidos, donde quienes se encuentran en el establecimiento penitenciario son quienes asumen el costo de ello. No obstante, ahí tendríamos que prestar atención a nuestra realidad. ¿Es posible, materialmente hablando, que un preso en el Perú asuma los costos del establecimiento penitenciario en su manutención y otros? Yo creo que va a ser una respuesta muy difícil de responder de manera afirmativa, con lo cual yo creo que el Ejecutivo en la propuesta también tendría que tomar en cuenta la realidad penitenciaria y sobre todo económica de quienes se encuentran en un establecimiento penitenciario, con lo que haría muy complicado implementar este tipo de medidas. La pregunta sería, ¿cuál sería la consecuencia de que cada preso, por ejemplo, no asume el pago de su propia manutención? ¿Cuáles serían las medidas que tomarían en ese caso los del Ejecutivo? Con lo cual yo veo poco viable la implementación de esta medida. Claro, porque hay que ver el tema de la logística, la infraestructura y toda una serie de asuntos que están vinculados para que se puedan implementar unas medidas como estas. Muchas gracias, doctor Carrión, muy amable.